Aleluya, 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 gloria a Dios. Hey. Aleluya, 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 gloria a Dios. Buenos días con todos, que Dios les bendiga. Qué bendición es estar aquí para adorar al Señor y también para escuchar su palabra, meditar en ella. Veo que algunos todavía tienen cara de Jueves Santo. Jesucristo ha resucitado, Él dice. Amén. Sí. Y qué lindo es cuando podemos nosotros recordar todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. A veces cantamos tantas canciones tan hermosas como las que en esta mañana hemos cantado, pero al salir, como que nos olvidamos. Había un cantante que decía: qué fácil es hacerte Señor del universo, de todo, pero qué difícil es hacerte Señor de mí, ¿no? Y podemos nosotros tener aún una teoría en nuestra mente, pero nos hace falta poner en práctica esa palabra. Hubo una mujer que, estando el Señor Jesús en la casa de un hombre llamado Simón, y ella entró y quebró su frasco de alabastro y derramó su perfume de nardo puro sobre él, y empezó a llorar y a limpiar, ¿no?, con su cabello, sus pies, besándolo, y ella empezó a adorarle. Y ahí hay dos pasajes que hablan de que se hubiera vendido esto y se hubiera dado a los pobres, pero también el otro pasaje que el Señor usa dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo entré a tu casa y ni siquiera me has atendido, no has lavado mis pies, pero esta mujer enjugó mis pies, me ungió, aún para mi sepultura. Y ella no ha parado de llorar, de adorar, porque mucho amó. Y en mi familia, mis hijos saben que yo tengo un corazón de una piedra de alabastro, el mármol de alabastro. Yo digo, esta es mi piedra preciosa, porque de ese mármol estaba hecho el frasco que esta mujer guardó el perfume, gracias, Chandal, el perfume de nardo puro que equivalía al salario de un jornalero de todo un año. Y ella lo guardó allí, en ese frasco de alabastro. Pero cuando estaba con el Señor Jesús, ni el frasco se guardó. Lo quebró. No se reservó nada para expresar todo su amor al Señor. En este pasaje, que yo lo tuve guardado porque el domingo que me tocó predicar, me salté, ¿no? Salté los versículos del 5 al 11 de Filipenses 2, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, alemán, francés, chino, en toda lengua, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y yo me gozo en eso. Pero la resurrección de Jesucristo tuvo dos acontecimientos: la humillación y la exaltación. En la humillación de Cristo dice: haya pues este sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús no fue solamente un sentimiento, fue una convicción, fue una decisión, una disposición a hacer la voluntad de Dios. Ese fue el sentir. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a realizar lo que Dios quiere que yo haga.
no importe la circunstancia. Ese fue el sentir, querer agradar al Padre, querer hacer la voluntad del Padre. No solamente expresar, yo te amo, Dios, sino ese sentir estuvo cargado de una obediencia. Estaba decidido a obedecer. Que Cristo tuvo temor, pero no dejó que el temor lo paralice, le impida hacer la voluntad de Dios. Hay personas que el temor les hace actuar irresponsablemente. En el caso de Jesucristo nuestro Señor, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tenía su mirada puesta en esa convicción de salvarnos. No había otra forma. Cuando Él estaba en el huerto de Getsemaní, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y Él estaba clamando a Dios. Y por eso dice en Hebreos 5, 7 al 9, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Dice, aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y fue autor de eterna salvación para los que le creen, los que le obedecen. Pero aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él estaba dispuesto a hacer la voluntad. Si hay otra forma, Dios, Padre mío, que el hombre pueda ser salvo sin que yo tenga que pasar por todo este sufrimiento amargo, esta copa amarga. Amén. Pero si yo tengo que pasar por todo eso, amén. Él estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Y a pesar de las circunstancias, Él se sometió a la voluntad de Dios. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor en el alma. Él sabía lo que implicaba esa obediencia. Él sabía lo que venía. Ya les había dicho a sus discípulos, yo voy a ser llevado. Yo voy a pasar por todo esto. Pero yo voy a resucitar. Y Él padeció sufrimiento, humillación, frustración, decepción, traición, impotencia, tristeza profunda, angustia, desesperación, soledad. Cuando tengas estas emociones, recuerda que Él lo pasó. Y Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto todos, dice, cuanto nosotros padecemos, Él padeció. Y Él es poderoso para socorrernos. Él ya está de regreso y Él es el que nos da la victoria. Pero estaba meditando mucho. No solamente nuestro Señor Jesucristo sufrió. No solamente a Él le costó mucho obedecer a Dios. No le fue fácil. Pero su amor por ti, con tu nombre, lo llevó a pasar por todo eso. Pero no solamente a Él le costó. ¿Saben? A Dios le costó. Yo pienso en mi hijo que tenga que morir por alguien que no lo merece. Alguien que, como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, versículos 2 a 5, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, sin afecto natural, implacables, traidores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de Él. Por esta persona murió Cristo. Y Dios estaba dejando que a su Hijo lo humillen. A mí me afecta mucho cuando la Biblia dice que le dieron de bofetadas. Que
le escupían, que se burlaban de él, que lo menospreciaban. Tú, a ver, eres rey, ¿no? Ya, le ponen una corona de espinas, le ponen un manto de púrpura. A ver, se arrodillaban, humillándolo. Y Dios estaba contemplando todo eso. Ya no. Vamos, no merecen. A pesar de todo lo que le estaban haciendo a su hijo, Dios decidió que siga cumpliendo el plan de salvación. Dios te ama tanto que sufrió, dejando que a su hijo le hagan todo esto, porque no había otra forma de que tú y yo seamos salvos, de que tú y yo tengamos la esperanza de la vida eterna. Qué bendición tan grande es poder tener la esperanza de que vamos a ver a Dios, de que nuestra vida tiene propósito, que si nos vamos mañana estaremos con Él. Pero todo porque Jesucristo pagó un precio alto, porque Dios pagó un precio alto de dejar que a su hijo lo humillen para cumplir ese plan de salvación. Bueno, ya vamos a hacer un plan, a ver cuánto es el precio, costo. No, es muy alto el costo, mejor no vale la pena. No era dinero, no eran cosas materiales, era la vida de su hijo, la que se iba a poner ahí para pagar el precio. Dice en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Siempre a mis hijos les digo, mi paz vale más. Hay cosas que nos pasan. Digo, no, déjalo. Nuestra paz vale más. Le costó la vida a nuestro Señor. No la voy a perder por algún impío, incircunciso, alma pervertida y pecador, inmunda, pagana, atea. No lo voy a perder. Voy a guardar mi corazón. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Pero guardo mi paz, guardo mi gozo, porque esa es mi bendición. ¿Sí? Le costó la vida a mi Señor. Por eso dice en Hebreos 1, 3 al 4, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero Él se despojó de todo eso. Era el Señor de toda la creación. Todas las cosas por Él subsisten. Lo habíamos leído el año pasado, que hablamos sobre Colosenses, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes que todas estas cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo. Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él, que era el Señor de toda la creación, que estaba por encima de toda potestad, de todo principado, de todo poder, se despojó para ir a la cruz. Y esa sangre que Él derramó es la que nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Nosotros hemos creído no en una mera personalidad humana, en una persona ordinaria,
Hemos creído en aquel que venció el pecado y a la muerte, que vive, que ha ido a preparar un lugar para nosotros. Pero quiere que vivas bien, que vivas gozando de todos los méritos que Él logró en la cruz. Todos los beneficios que Él nos dio a través de esa humillación, a través de su muerte y resurrección. La paz que tenemos le costó a Él. El gozo, la esperanza de que vamos a ver a Dios. Él llevó toda enfermedad, toda dolencia, toda carga, la podemos dejar en Él, porque Él ha vencido. Pablo se despojó de todo aquello que para él era valioso. En Filipenses 3, 4 al 9 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo es basura. Nada es más importante que Cristo para mí, dice Pablo. Yo antes tenía eso como un pilar. Me gloriaba en ser discípulo de Gamaliel, en hablar hebreo, en conocer la ley y ser una persona íntegra. Él puede decir, mi testimonio es, mi gloria es el testimonio de mi conciencia. ¡Qué bárbaro! Él podía mantenerse en tal integridad. Pero dice, aún todo es basura. Mi justicia es trapo de inmundicia delante de Dios. Yo soy justo por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Hoy en día muchos quienes deberían reflejar el carácter de Cristo siendo siervos de Dios se esfuerzan por ser líderes, por ambicionar poder, enfatizan logros, se vanaglorían en sus títulos, sus cargos, no salen de su zona de confort, no sacrifican sus placeres, no gastan ni de su propio bolsillo para la obra. No son diligentes en conocer el estado de las ovejas, como dice Proverbios 27, 23, sino que son dirigentes que están conociendo a esas ovejas para sacarle provecho, especialmente a las más lanudas. No sirven a las personas, sino se sirven de ellas. Se van empoderando y son de tropiezo por el mal uso y abuso del poder que tienen. No están dispuestos a amar a Dios dejando sus tesoros, porque dice Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Su tesoro es lograr éxito, ser reconocidos, como si no supiéramos lo que dice la Biblia, que Dios conoce el corazón, que Dios conoce todo. Podemos engañar a los hombres, podemos tener apariencia de piedad, podemos mostrar, ¿no?, que las cosas son tan excelentes, pero delante de Dios nuestra vida va a ser evaluada, no en función a prédicas, programas, clases, eventos, actividades, sino a cuánta gente pudimos influenciar con nuestra vida por la obra del Espíritu Santo que produce fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que reflejemos el carácter de Cristo, que impactemos a las personas con esa vida poderosa que tenemos en Cristo, que podamos influenciarles
al amor y a las buenas obras. Que podamos nosotros tomar en cuenta lo que dice Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Quieres tener prosperidad? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo vendrá por añadidura. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: nada habéis dejado que yo no dé 100 veces más. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Con Cristo yo no pierdo, gano. Con Él puedo vivir mejor. Siempre le reforzaba a mis hijos: podemos vivir mejor. Y en Cristo se puede vivir mejor. Porque Él nos dio victoria sobre el pecado, sobre la muerte. En Él somos más que vencedores. Él venció. Él se humilló a sí mismo. A Él lo humillaron todo y Dios aceptó que se haga para que se cumpla ese plan de salvación. La exaltación de Cristo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Estuve viendo en la Biblia cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, y Él les enseña el Padre Nuestro. Pero no termina en mi nombre. Pero más adelante, antes de su muerte, Él le dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Juan 14, 13 al 14. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 16, 23, 24 y también 26 dice: en aquel día no me preguntaréis nada. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre conoce. Dios atiende nuestra oración cuando vamos de parte de Jesús, en su nombre, de parte de Él. Cuando vivimos en esa relación con Él. Hay un pasaje en Hechos que los hijos de Seba, siete hijos, dice en Hechos 19, versículos 13 al 15, dice: pero algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, del que predica Pablo. Y dice: y había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y les dio tal paliza que se fueron desnudos. A Jesús conozco, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David, santo de Dios? Ellos conocen quién es Jesús. Pero también conocía a Pablo, porque era un hombre que vivía consecuente con lo que predicaba. Cuando los discípulos Pedro y Juan había un paralítico y está pidiendo limosna en el templo. Se acercan y él está esperando recibir algo, y ellos le dicen: mira, no tenemos plata ni oro. Entonces, pásenle. Sigan nomás, pues, para que se quedan.
Yo lo que necesito es plata, oro. Porque no sabían que ellos tenían algo mejor para él. Y le dice, ¿sabes qué tenemos? Algo que tú necesitas y que nunca te imaginaste recibir. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y los niños cantan y saltó y dio pasos y saltos y gloria a Dios. ¿No? Ese se levantó en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder, autoridad. En aquel que venció al pecado, a la muerte. Tienes que reconocer. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús, de aquel que venció. Que tú eres consciente de en quién has creído. ¿Sí? Y puedes invocar ese nombre. Yo les he mencionado la bendición más grande para mí cuando le entregué mi vida a Cristo, hace poco que la conocimos, ¿no? Ya estamos tíos, ya. ¿No? Casi 50 años, ¿no? Bastante. Y cuando yo le entregué mi vida a Cristo, mi bendición más grande era orar. O sea, hablar con Dios era lo máximo. Estaba hablando con Dios y hablaba con Dios y todo el camino hablaba con Dios. Y estaba corriendo y había una cáscara de plátano y después tuve que retroceder y cambiarla, meter la cáscara. Otra vez estaba corriendo una tapa de medidor de agua que estaba salida, retrocediendo ahí. Sigue, el nombre de Cristo me cambió. El Señor cambió. Y después había un muchacho que me había peleado con él y ya sé, oye, ¿sabes qué? Un día me peleé contigo, perdóname, ¿no? Ahora tengo a Cristo y quiero pedirte perdón. Todo me cambió, llegué a mi casa y limpié todo. Comencé a ordenar, wow, qué maravilloso, pero lo más maravilloso fue hablar con Dios. Trabajaba, limpiaba, haciendo cosas y estaba hablando con Dios. Qué bendición es hablar con Dios, ¿no? Y a veces no disfrutamos ese tiempo. Le damos a Dios lo que nos sobra. Y así queremos vivir mejor. No le des a Dios lo que te sobra. Dale lo mejor de ti. Porque Él dio lo mejor. Él no escatimó nada. Jesucristo se despojó. Dios entregó a su Hijo amado. Jesucristo se despojó para que tú fueses enriquecido por su pobreza, por haber dejado todo, para luego ser exaltado hasta lo sumo. Satanás es poderoso, pero Jesucristo es todopoderoso. Amén. Y Él es nuestro Señor. Amén. Y Él ha vencido. Amén. Y en Él somos más que vencedores. Amén. Pablo aprendió. Dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El vasito que Chantal me ha traído. Gracias. Dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque lo estaba haciendo por amor a ti, por amor a mí. No se resistió. No dio marcha atrás.
no dijo, ya, hasta aquí nomás, no voy a pasar por eso. Él pasó toda la prueba y Él venció. Y por Él nosotros tenemos acceso a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Si tú te acercas a Dios en el nombre de Jesús y le pides en el nombre de Jesús, Él te oye. Dios va a obrar. Porque Él ha vencido. Y Él nos ha dado esa bendición en la oración, de pedir en su nombre. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Entregarle lo mejor de nosotros. ¿Quieres vivir bien? Sométete a Dios. Renuncia a aquello que es un estorbo para tu vida. Porque cuando le entregamos a Él lo mejor de nosotros, Dios lo va a multiplicar para darnos mucho más. ¿Sí? Vamos a orar. Gracias Dios por esta mañana, por poder entender cuánto nos ama, Señor. Cuánto te costó a ti, Padre, dar a tu Hijo y verlo padecer, buscando hacer tu voluntad, Padre. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió humillación, maltrato, castigo duro. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, pero estuvo dispuesto a obedecerte para darnos vida y vida en abundancia. Señor, enséñanos a valorar cada día el precio que te costó a ti, el precio que Jesús pagó por nosotros, y que vivamos gozando de todos los beneficios, especialmente de esa morada del Espíritu Santo, quien nos consuela, nos guía, quien puede interceder aún con gemidos a través de nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.